En la palabra que hoy hemos escuchado, mis queridos hermanos, hay muchas cosas que podemos decir. Lo primero que tenemos que mencionar es que la liturgia de este domingo es una antítesis, es decir, todo lo contrario a lo que escuchábamos el domingo pasado. Hoy el Señor se siente sorprendido por la falta de fe. Y el domingo pasado escuchábamos que gracias a la fe Jairo recibía un signo, un milagro para su familia. Y que gracias a la fe esta mujer que padecía flujo de sangre, con solamente tocar el manto del Señor, fue sanada. Pero hoy escuchamos todo lo contrario. El Señor que reclama por la falta de fe que tiene el pueblo. Tenemos que ubicarnos en el contexto en el que surge este acontecimiento que nos presenta hoy el Evangelio. Esto sucede en Nazaret. Jesús es de Nazaret. ¿Por qué? Porque así tenía que cumplirse la escritura, la profecía con que se llamaría el Nazareno. Por eso María es de Nazaret. Y es en Nazaret en donde ella recibe el anuncio del ángel de que va a ser la madre del Hijo de Dios. Sin embargo, Jesús nace en Judea. Recordemos que tiene que huir porque quieren hacerle daño. Pero tiene que nacer en Judea porque es la tierra de David. Y el Mesías vendría del linaje de David. Sin embargo, Jesús es de Nazaret. Allí pasó la mayor parte de su vida, porque solamente aproximadamente 3 años es que dura su ministerio, su mesianismo activo, es decir, el anuncio del reino invitando a la conversión. Y los 30 años anteriores vivió en la ciudad de Nazaret. Pero, ¿por qué se caracterizaba la ciudad de Nazaret? Nazaret era un pueblo pequeño, no un pueblo de gran importancia económica. Por tanto, era mal visto por las ciudades vecinas. ¿Recuerdan ustedes qué pasó cuando el Señor llama a Felipe y llama a Natanael? Que Felipe le dice que ha encontrado al Señor y Natanael le pregunta: ¿acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Era la imagen que había de la ciudad de Nazaret. Una ciudad en donde había un alto índice de delincuencia por la falta de empleos y de oportunidades. Una ciudad en donde habían más juegos de azar que centros de formación y que lugares destinados también a la oración, a la escucha de la palabra. Eso era la ciudad de Nazaret. Por eso la expresión: ¿acaso de Nazaret puede salir algo bueno? No puede salir nada bueno. Y era lo que mucha gente pensaba, lo que mucha gente creía. Y Jesús da una gran lección, el Padre mismo, cuando ha pensado para que el lugar, para que su Hijo conviva, sea Nazaret, un espacio mal visto por muchas personas. Hagamos una lectura actual. ¿Cuántos Nazaret puede haber hoy día? Espacios también así, quizás con muchos antivalores o con muchas situaciones que son contrarias a la propuesta del Evangelio. Pensemos cuántos habría en el mundo. Pensemos cuántos habría en República Dominicana. Y pensemos cuántos habría en Luperón. ¿No será nuestro corazón un pequeño Nazaret? ¿No será nuestra vida también un pequeño Nazaret? Un espacio en el que muchos dirán: ¿y qué bueno puede morar ahí? Y el Señor ha querido fijarse en nosotros y hacer morada en tu corazón, hacer morada en tu Nazaret. El Señor no rechaza el pecado, al contrario, lo asume. Y al asumir esta realidad, está asumiendo enteramente todo el ser de la persona. Jesús no asume una dimensión del ser humano, lo asume en su totalidad.
Por eso, Él nos da una gran enseñanza: no llamar ningún espacio a ninguna persona impura y tampoco rechazarle por ninguna situación particular. Porque Él mismo, siendo Dios, quiso compartir en Nazaret, el lugar mal visto, el espacio no tan ideal para poder acoger la propuesta de Dios. Y se nota en esto que hemos escuchado hoy en el Evangelio. Jesús viene de muchas partes de hacer grandes milagros, grandes obras, y tiene la intención también de ir a su lugar de donde Él es y también hacer lo mismo. Piensa en ti, que te vayas a otra parte, a La Romana, a Higüey, a San Francisco de Macorís, y hagas grandes obras, grandes signos, y tú digas: pero ¿cómo es posible que yo haga todo esto en todas partes? Tengo que ir a Luperón para también allí hacer el bien. Y cuando vengas acá a Luperón, lo que encuentres sea rechazo. Lo que encuentres sea la no apertura a ese proyecto que tú tienes. Eso le pasó a Jesús cuando fue donde los suyos. La falta de fe. Que muchas veces la propia familia, en el entorno familiar, son los que menos creen en nosotros. Son quienes menos nos apoyan, quienes menos nos acompañan. Jesús ya pasó por eso. Pensemos nosotros en estas personas. Como Nazaret no era una ciudad grande, muy probablemente muchos, la gran mayoría, conocían al niño Jesús que caminaba y andaba. El carpintero, el hijo de María. ¿Y cómo ahora viene siendo un profeta y anunciando la salvación? No, eso no es así. Pero el rechazo al profeta no solamente el rechazo a la persona, es el rechazo a la propuesta de salvación. Por eso, en la primera lectura escuchamos a Ezequiel, que es rechazado. El Señor lo envía a este pueblo de dura cerviz, un pueblo duro, fuerte. Pero ¿qué pasa con el profeta? No puede entristecerse porque el mensaje no le están haciendo caso. Vete, para que al menos digan: por ahí anduvo un profeta. Todos nosotros, en nuestra condición de bautizados, participamos del profetismo de Cristo. Participamos de Él. Y no está reducido a los ministerios ordenados o a quienes tienen el encargo del ministerio de la palabra, sino que todos, cada uno de ustedes está llamado a ser profeta. Sin embargo, la Escritura misma nos dice que no todos son buenos profetas. También hay malos profetas. ¿Y cómo vamos a saber quién es bueno y quién es mal profeta? Aquel que sea fiel al mensaje que tiene que entregar, que tiene que comunicar. El profeta es portavoz, no es dueño, y por tanto no puede cambiar el mensaje. Y para no cambiarlo, ¿qué tiene que hacer primero? Escuchar el mensaje. Si el profeta no escucha, ¿qué va a anunciar? Si le digo al doctor Arias, a Plácido, a cualquiera, dígamele esto a tal persona, si no me escuchan, ¿qué van a decir? Carece entonces de su naturaleza el que sean enviados a comunicar un mensaje. Por eso, mis hermanos, la iglesia no puede cambiar el mensaje del evangelio y supuestamente hacerlo más moderno porque un grupo quiera. Porque entonces dejaría de ser fiel a quien le mandó a anunciar ese mensaje. Lo cambiaría. Y si lo cambia, ya no habla en nombre de el que le envía. Jesús es rechazado por su familia, por su entorno familiar. Recordemos que la palabra hermano, familia, en el lenguaje bíblico trasciende a lo que nosotros entendemos por hermandad.
Por eso muchos, haciendo una lectura muy errónea de este evangelio, supuestamente se fundamenta el hecho de que María tuvo más hijos, porque la Biblia dice, mira, estaban sus hermanos y sus hermanas. No sabiendo que la única vez que la palabra primo aparece en la Escritura es cuando se habla de Isabel, en referencia a María, su prima Isabel. Pero de ahí en adelante, para el contexto, para la época, hermano es pariente, persona cercana. Por eso se habla que Jesús tenía más hermanos, sí, porque tenía familia, porque tenía personas allegadas, empezando por los discípulos, Simón, Judas. ¿No es Santiago su hermano? Y eso es la hermandad. En el contexto de la familia, es que Jesús siente más rechazo. Pero pensemos nosotros, hermanos, en razón de nuestro bautismo, hemos sido hechos hijos de Dios, hermanos de Cristo, es decir, somos familia. Pero cuidado, si lo que sucedió con la familia de Jesús en este tiempo, que eran los primeros que no creían en Él y los primeros que los rechazaban, también sucede con cada uno de nosotros, que somos su nueva familia, hermanos de verdad. Por eso heredamos el reino de los cielos. Por eso llamamos a Dios Padre. Y todo eso en el bautismo. Dicho sea de paso, hoy vamos a celebrar el bautismo de dos criaturas. En el bautismo que nosotros hemos recibido en Jesucristo. No seamos una familia que odia a la familia. Hay muchos que odian el evangelio, que odian a la iglesia. El que odia a la esposa, odia al esposo. El que no ama a la esposa, no ama al esposo. No puedo amar a Cristo y odiar a la iglesia. Porque aunque son dos cosas distintas, pero del mismo modo tampoco lo son. La iglesia anuncia el mensaje de Cristo, no su mensaje. Y para concluir, mis hermanos, el apóstol Pablo hoy nos ha dado una gran enseñanza. Pablo siente la misma angustia que nosotros sentimos cuando revisamos nuestras vidas y miramos que no somos tan buenos como creemos ser o como decimos ser. El bien que queremos hacer no lo hacemos, y el mal que no queremos lo hacemos. Y Pablo habla de ese aguijón, de esa herida que él tiene, que le impide sentirse realizado y pleno. Y dice que le ha pedido 3 veces al Señor que se la quite, y le ha dado la misma respuesta. ¿Y cuál ha sido esta respuesta? Te basta mi gracia. Y Pablo entendió, mi fuerza reside en mi debilidad. Si muchas veces somos presumidos, orgullosos, y miramos a los demás como si fuéramos superiores, siendo tan poca cosa, ¿qué será si en verdad tuviéramos un grado de perfección, así como Dios lo tiene, de no cometer pecado? La Escritura pone muchos ejemplos. Remontémonos a aquel que en el templo oraba a Dios. Oraba a Dios con los brazos abiertos, diciendo, Señor, te doy gracias, porque no soy como ese que está allá atrás, un pecador. Yo doy limosna, practico la oración, hago ayunos. Gracias, Señor, por lo que yo soy, porque no soy como él. Y el publicano en el templo, con la cabeza que ni siquiera se atrevía a levantarla, oraba diciendo, Señor, ten piedad de mí, porque soy un pecador. Pablo nos exhorta a ser humildes, a no ser soberbios, a no ser engreídos, es el concepto que él utiliza. No seamos orgullosos. No pensemos que somos más santos que los demás, ni siquiera porque oramos más.
No pensemos que somos más perfectos que el que está ahí afuera. La fe no consiste en yo sentirme más perfecto. Consiste en amar a Dios y amar al prójimo. En invitarle a acoger el Evangelio. No más. Y cada otra cosa se desprende de ahí. Se desprende de ahí. Pablo entendió que mientras más pecador se sentía, más pedía la gracia de Dios para la reconciliación. Que también suceda así con nosotros, para que cada vez que nos sintamos débiles, en vez de apartarnos, nos acerquemos más al Señor. Somos débiles, estamos heridos por el pecado, sí, pero Él nos dio la fórmula. Pablo, te basta mi gracia. Búscala. Sin mí no puedes. Acerquémonos a Dios y busquémosles también nosotros. Que Él nos bendiga siempre.